Por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios 6. Hemos leído los versículos del 12 hasta el 20. Hemos leído Primera de Corintios 6, 12 al 20. Pero vamos a enfocar nuestra atención el día de hoy en los versículos 12 al 14. Permítame decirle que, bueno, ya hemos retomado la semana pasada la exposición de la primera carta canónica de Pablo a los Corintios, conocida como Primera de Corintios. Y bueno, ahora vamos a continuar esa exposición, pero debo decirle que vamos a tener una miniserie dentro de la exposición de Corintios, así como lo hicimos cuando se trató del tema de la disciplina eclesiástica. Nuestro subtema, por decirlo de alguna manera, va a ser, como ustedes pueden leer en su boletín, una ética sexual cristiana. Una ética sexual cristiana. Ese va a ser nuestro subtema, lo vamos a abordar a lo largo de varios sermones. Después, más adelante, si Dios nos permite la vida, en el capítulo 7 tendremos otra subserie dentro de la serie que se llamará, creo yo, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Vamos a considerar todo ese tema tan importante. Y por supuesto, dentro de estas dos series, pues vamos a tratar, digamos, unos subtemas como el noviazgo y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy ahí en el versículo 12. Vamos a enfocarnos, como dije, en los versículos 12 al 14. Tenga su Biblia ahí con usted y quisiera simplemente, antes de iniciar, hacer un chequeo aquí del sonido. Como notan, todavía estoy ronco y no sé si ahí atrás me escuchan con claridad. ¿Sí me escuchan? Qué bueno, gracias. Bien, así que vamos a orar, por favor. Oren conmigo, oren también por su servidor. Oremos. Hemos escuchado la lectura de tu palabra, Señor, y queremos pedirte en el nombre de Jesús, por obra de tu Espíritu Santo, permítele al predicador exponerla fielmente y claramente. Permítenos entender tu palabra, permítenos recibirla y creerla, permítenos también obedecerla, Señor. Te suplicamos que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Todo sentimiento, toda emoción, toda voluntad sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Recalibra nuestro pensamiento, Señor. Conforma nuestro pensamiento a tu palabra. Ajusta, clarifica, refina, Señor, nuestra cosmovisión. Y en particular, permítenos desarrollar una ética bíblica que guíe nuestra manera de vivir, y en particular una ética bíblica cristiana de la sexualidad. Señor, te rogamos todo esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, obviamente algunos de ustedes están mucho más familiarizados con el significado, el uso de los llamados hashtags. Gente como yo, que somos inmigrantes digitales, a veces tenemos problema para entender lo que los nativos digitales aquí entienden intuitivamente, y a veces nosotros usamos frases que causa que se rían de nosotros, cuando tal vez, por ejemplo, usamos hashtag. Y de pronto las generaciones más recientes pues tienen un momento, digámoslo así, en el que pueden reírse del adulto cuando el adulto trata de hablar su lenguaje. En alguna ocasión uno de mis hijos me decía: papá, eso de hashtag ya es cosa del pasado, ¿no? Bueno, no lo digo por ser relevante, sino simplemente lo digo porque hasta el día de hoy todavía están esos famosos hashtags que
pequeñas frases ahí que pues tienen que ver con una diversidad de temas de diferente índole o de sucesos, noticias, gustos, etcétera. Pero entre esos famosos hashtags encontramos frases como tú sé tú. O en algún momento hace unos años, la frase YOLO, que en inglés es You Only Live Once, solamente vives una vez. O frases como sigue tu corazón, amor es amor, el amor triunfa, etcétera, 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 etcétera. Ahora, esas pequeñas frases tienen en común que pues todas ellas, digo, y muchas otras más, por supuesto, todas ellas capturan lo que los filósofos elegantemente llamaban el Zeitgeist, es decir, el espíritu de la época. El espíritu de la época. El espíritu de la época también se conoce con otros nombres. El filósofo canadiense Charles Taylor le llama el imaginario social. Y el imaginario social no es más que este entendimiento colectivo compartido, esta noción colectiva compartida que es más bien intuitiva, no tanto es una noción que aprendemos académica o intelectualmente, sino que es algo más intuitivo y que compartimos en una sociedad, que compartimos en la cultura acerca de, bueno, qué es la vida y cómo debemos vivir nuestras vidas. Pablo le llama a esto, le llama este siglo, dependiendo de la versión de la Biblia que Pablo hable en el momento, le llama este siglo, o bueno, en el idioma original le denominó este presente eón, aión se escribe, ¿no? Este eón, que no es otra cosa más que el espíritu de la época. Sí, las filosofías, las ideas, las creencias, las tradiciones, las costumbres, las prácticas, las prioridades, los patrones, etcétera, etcétera, que conforman nuestra presente cultura. Y así entonces, la cultura viene a nosotros, ¿sí? Una vez más, no en una forma, digamos, intencional, es decir, nosotros no aprendemos las grandes ideas que dominan e influyen y moldean nuestro tiempo porque conscientemente interactuamos con ellas, más bien las encontramos nosotros al entrar en contacto con ellas en la vida diaria. Normalmente las encontramos diluidas o mezcladas en la cultura pop, en la cultura popular. Una de las, digámoslo así, de los componentes de la cultura son las ideas. Las ideas, y las ideas moldean, las ideas influyen. Muchas de esas ideas provienen de filósofos, ¿sí? Filósofos de antaño y filósofos contemporáneos. Y el occidente ha sido moldeado por filósofos como Rousseau y científicos como Darwin y pseudocientíficos como Freud y Marx y Engels y Nietzsche y Derrida y Foucault y un montón de más filósofos, ¿sí? que han moldeado el imaginario social. O sea, nosotros no encontramos sus ideas porque vamos a Gandhi y compramos un libro. De verdad, ¿quién de ustedes, honestamente, aparte de los que no tienen vida, van a Gandhi y piden un libro de Nietzsche, no, para leer? Nadie. ¿Quién de ustedes va a Dante y dice, por favor, quiero leer este libro de Michel Foucault? Nadie. Sin embargo, sin darnos cuenta, de manera imperceptible, sus ideas han estado moldeándonos. ¿Por qué?
porque las encontramos en las películas, las encontramos en las canciones, las encontramos en las series, las encontramos en las caricaturas, las encontramos en las redes sociales, las encontramos en los videojuegos, en los cómics, las encontramos en las novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin darnos cuenta, poco a poco, vamos nosotros, como el apóstol Pablo dice, conformándonos a este siglo, a este eón. Es decir, poco a poco vamos nosotros amoldándonos al espíritu de la época. Poco a poco, sin darnos cuenta, llegamos nosotros a amoldar nuestro pensamiento y nuestra conducta al imaginario social en el que vivimos. Pero eso no es nuevo. De hecho, el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído y en el pasaje particularmente en el que vamos a enfocarnos, encontramos al apóstol Pablo interactuando con algunos de esos eslogans. Un eslogan es, sobre todo en el mundo del marketing, son estas frases así catchy, pegajosas, que se usan para describir a una empresa o un producto, ¿sí? Y ustedes saben, hay toda clase de eslogans por ahí. Por ejemplo, si usted se siente mal, si usted se siente triste, vaya a Sears. ¿Por qué? Porque Sears me entiende, ¿no? O sea, esa frase pegajosa y demás que se usa para el marketing de la tienda departamental, ¿no? Y así por el estilo. Algunas de ustedes son totalmente Palacio o totalmente Dunos USA, pero de alguna manera el marketing y sus frases, ¿no? Bueno, en tiempos del apóstol Pablo no existía tal cosa como el hashtag, pero sí habían mantras culturales, frases que las personas también decían y que las personas repetían, como usted y como yo, de una manera muy natural. De tal modo que estos cristianos, o por lo menos gente que profesaba la fe cristiana, que formaba parte de la iglesia en Corinto, a pesar de haber sido convertidos al cristianismo, todavía continuaban usando esas frases. Y esas frases, de alguna manera, daban orientación a su forma de vida. Por otro lado, esas frases también eran una especie de ética encapsulada. O sea, esas frases capturaban en esencia la ética por la cual ellos estaban viviendo sus vidas. Ahora, eso no es muy aparente en todas las traducciones de la Biblia. Algunas son más intencionales en hacer explícito lo que en otras está implícito. El hecho, como dije, de que Pablo confronta estas ideas en los Corintios. Lo que tenemos aquí en el pasaje de 1 Corintios 6, del 12 al 20, dicen estudiosos del Nuevo Testamento, concuerdan muchos de ellos en que Pablo está entablando lo que se conoce como una diatriba, una técnica usada que consistía normalmente en tener un diálogo con una persona imaginaria en un escrito. Y el diálogo era un diálogo firme, fuerte, una crítica realmente hasta altisonante del punto de vista o del entendimiento o de la filosofía de alguien. Y es lo que Pablo está haciendo aquí realmente. Y vemos a Pablo confrontando algunos de estos mantras culturales, de estos hashtags, de estas frases, de estos eslogans que los mismos corintios todavía seguían repitiendo. Ahora, hay que ser justos. Algunos dicen que no es que estos corintios estuvieran realmente repitiendo frases culturales, sino que a lo mejor ellos mismos habían llegado a acuñar sus propios eslogans, sus propias frases. Y algunos comentan también
que probablemente lo que tenemos aquí son tergiversaciones de la enseñanza de Pablo. Bueno, yo estoy más inclinado a pensar que realmente lo que tenemos aquí en esos eslogans, o bien eran realmente frases que la gente en la cultura corintia decía, o eran frases influenciadas por la cultura, por la filosofía de los corintios, de la ciudad de Corinto. Y básicamente tenemos aquí a estos corintios justificando su propia ética sexual. Pues, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, estaba sucediendo que aún dentro de la iglesia, gente seguía practicando lo que Pablo llama porneia. ¿Qué es porneia? Bueno, se traduce normalmente en muchas Biblias como fornicación, o en otras Biblias se traduce como inmoralidad sexual. Ahora, porneia es un término amplio que engloba muchas formas de inmoralidad. Podemos nosotros a veces escuchar que hay personas que dicen que Jesús, nuestro Señor, nunca habló en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Bueno, ciertamente no per se, pero Jesús advirtió acerca, y lo dijo explícitamente, de aquellos que practican alguna forma de porneia. Y de hecho Jesús es bastante claro cuando hace una distinción entre porneia y adulterio. O sea, algunos dicen, no, Jesús solamente habló en contra del adulterio, nunca habló de la homosexualidad. No, Jesús habló de porneia, de toda clase de inmoralidad sexual, que por supuesto incluye la homosexualidad, como vimos la semana pasada, y también incluye el adulterio. Y bueno, entonces aquí los corintios estaban practicando diversas formas de porneia. Aquel caso tan sonado como vimos en el capítulo 5, el hombre que estaba durmiendo con la mujer de su padre, es decir, una práctica incestuosa, una relación incestuosa, durmiendo con su madrastra. También, bueno, el apóstol Pablo habla de aquellos que por lo menos habían practicado la homosexualidad, pero aquí está confrontando de manera más puntual a aquellos que no veían ningún problema con ir a los templos paganos y enfrascarse en prostitución religiosa. Algunos templos paganos tenían prostitutos y prostitutas, y el culto en parte consistía en ir y tener sexo con uno de ellos. Estaban llenos esos templos, por supuesto. Y algunos de estos corintios que ya eran cristianos o profesaban serlo, pues no veían ningún problema con esto. No veían ninguna incompatibilidad con la vida cristiana. De tal modo entonces que ellos habían desarrollado una ética, y en particular una ética sexual, que sería una especie de combinación entre la filosofía dualista de los griegos. ¿Qué quiere decir esto? Esta separación tajante entre lo espiritual y lo material. La versión moderna evangélica la encontramos en frases como, mi vida espiritual es esta y mi vida secular es aquella, ¿no? Eso se llama dualismo. En aquel tiempo, desde tiempos de Platón, por supuesto, desde Platón, y quizá aún antes, los griegos habían aprendido que el mundo, la realidad, mejor dicho, se divide entre lo espiritual y lo material, y lo espiritual es bueno y lo material es malo, incluyendo el cuerpo humano. El cuerpo no tenía ningún valor, de tal manera que algunas corrientes en la filosofía griega denigraban el cuerpo, castigaban el cuerpo, y otras corrientes, daban rienda suelta a las pasiones corporales, vamos a decirlo así, glotonería y borrachera y sexo desenfrenado, etc. Entonces, estos corintios estaban introduciendo esta filosofía, y también probablemente tenían ellos, lo que hemos mencionado otras veces, una escatología sobrerealizada. Es decir, la idea de que pues ellos pensaban que ya estaban viviendo en el todavía no, que ya ellos ya estaban allí, ya reinando con Cristo, y entonces no importaba lo que hicieran en el presente. Y algunos piensan también que la ética que ellos tenían pues era una tergiversación de la enseñanza de Pablo acerca de la libertad cristiana.
Y ellos habían llegado a ser verdaderos libertinos, ¿sí? Por ese mal entendimiento de la libertad cristiana. Entonces Pablo lo que hace es confrontar esto, confrontar estas ideas. Entonces comienza a enseñarles una ética bíblica y en particular una ética sexual cristiana, una ética sexual bíblica. Hoy estamos introduciendo este tema y vamos a desarrollarlo a lo largo de estos sermones. Mi interés entonces es que nosotros entendamos aquí que el apóstol Pablo confronta estas ideas que los corintios habían asimilado en su pensamiento. Y eran creencias que ellos estaban sosteniendo y que estaban orientando la manera en que ellos vivían, a pesar de profesar la fe cristiana. Y es muy probable que nosotros hoy también hayamos incorporado a nuestro pensamiento, bueno, las ideas que provienen de la cultura caída a nuestro alrededor. Es muy probable que nosotros también, consciente, pero más bien inconscientemente, hayamos sido o estemos siendo influenciados por muchos de estos mantras culturales. Es más, los repetimos, los afirmamos, los creemos. Y a pesar de que también nosotros profesamos ser cristianos, bueno, podemos encontrar que nuestra ética muy probablemente, y en particular nuestra ética sexual, muy probablemente está influenciada por el espíritu de la época, por el zeitgeist, por el imaginario social. Y así entonces, como el apóstol Pablo hizo, bueno, nosotros somos llamados también al ser confrontados con la verdad de la Escritura, a moldar nuestro pensamiento, a conformar nuestro pensamiento, ¿sí? A recalibrar nuestra cosmovisión para ajustarla cada vez más a una ética bíblica y en particular a una ética sexual bíblica. Los corintios habían rebajado sus estándares, los habían, más bien bajado, abaratado, ¿sí? Y la iglesia está haciendo lo mismo. La iglesia se ha amoldado a los estándares culturales con respecto a la sexualidad. Bueno, algunos de ustedes saben que una de las pasiones de mi vida es el ministerio a las siguientes generaciones, además de tratar de pastorear la iglesia y de tener el ministerio del púlpito aquí. También enseño a nivel de seminario y otros niveles, pues temas relacionados con ministerio a la siguiente generación. Y bueno, por ello he convivido y hasta el día de hoy tengo relación con muchos que trabajan en el ministerio juvenil. Y hace un tiempo yo escuchaba de un pastor de jóvenes que decía que cuando empezó su ministerio juvenil, pasaba mucho tiempo y empleaba mucho esfuerzo tratando de convencer a los jóvenes de la iglesia de que no tuvieran sexo antes del matrimonio, diciéndoles que debían esperar hasta el matrimonio, hasta casarse. Dice, yo pasaba tiempo, esfuerzo, empleaba esfuerzo para convencerles de que no hicieran tal cosa, porque la cultura a su alrededor decía, ¿cuál es el problema, no? Y todos aquellos que en la secundaria, en la prepa, se declaraban como vírgenes, pues eran así como un bicho raro. La presión cultural muy fuerte. Entonces, mi esfuerzo, dice, era convencerles de que no tuvieran sexo antes del matrimonio. Años después, decía él, palabras más, palabras menos, ¿sí? Ahora yo paso mucho tiempo tratando de convencerles de que no vivan juntos. Es decir, ya se da por sentado, aún en la iglesia, de que están teniendo sexo. Se da por sentado. Pues dice, tenemos que darlo por sentado y vamos a lo que sigue. Esto ya se hace, ya se practica. Entonces, este es un muy pequeñito ejemplo de cómo la iglesia se va amoldando a la cultura en cuanto a este tipo de cosas. Ahora, ¿qué hemos de hacer usted y yo como creyentes? Una vez más,
Nuestra autoridad es sola escritura, no es sola cultura. Nosotros debemos oír a la palabra. Dejemos que la escritura entonces sea la que moldee nuestro pensamiento. Pablo dice, hermanos, dice, no se conformen a este eón, no se conformen a este siglo, no se amolden al zeitgeist, al imaginario social, más bien sean transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su mente. Demasiado Netflix, demasiado TikTok, demasiado esto, demasiado lo otro, va haciendo que nuestro pensamiento se vaya amoldando. Demasiado tiempo oyendo el consejo de malos. Tu comunidad se empieza a volver tu comunidad primaria, tus amigos no cristianos. Poco a poco, como dice el Salmo 1, vas a oír el consejo de malos. Lo siguiente es que vas a empezar a andar en camino de pecadores y por último terminarás sentado en silla de escarnecedores. Es un proceso imperceptible. Pasas horas en TikTok, pasas horas en la red social que tú quieras, Instagram, lo que tú quieras. Pasas demasiado tiempo en alguna plataforma de streaming, pasas demasiado tiempo en los videojuegos y muy poco tiempo en la palabra de Dios. No te sorprenda que tu pensamiento es muy similar al pensamiento de allí afuera. Por ejemplo, el cómo te vistes. ¿Cuál es el problema? Dices. Ay, pero exageran. Ay, no es mi culpa que los hombres sean unos pervertidos. O el varón también. En fin, nosotros vamos amoldándonos cada vez más y poco a poco a la cultura. Y aún más, lo que es más, repetimos esos mantras culturales. En el caso de los corintios, ¿cuáles eran? Vamos a la escritura. ¿Cuáles eran esos mantras culturales? Vea usted, no se nota en nuestras Biblias, en todas las Biblias en español, algunas lo hacen más explícito, mediante el uso ¿de qué? De estos signos ortográficos que usamos para marcar ¿qué? Una cita, ¿sí? Las llamadas comillas, las comillas. Vamos aquí. Todas las cosas me son lícitas. Ese es el primer mantra. Si usted quiere y no le molesta, póngale comillas si su Biblia no tiene. Todas las cosas me son lícitas. Esa es una frase que no viene de Pablo. O tal vez en algún momento Pablo dijo algo similar, pero que había sido tergiversado. Es uno de esos eslogans, uno de esos mantras culturales. Los corintios decían, todas las cosas me son lícitas. Bueno, muchas personas piensan que todo aquí, 1 Corintios 6, 12 al 20 es Pablo. No, no todo es Pablo. Pablo está interactuando con estas ideas, está en esta interlocución, está en este diálogo, pero en este caso no con personas imaginarias, sino con personas de la iglesia que estaban diciendo tales cosas. Todas las cosas me son lícitas. Y Pablo dice, sí, a ver. Todas las cosas te son permitidas, son legítimas, todo se vale. Pero a ver, aguántame. No tan rápido. Bájale 3 rayitas, dice Pablo. Tú puedes decir que tienes libertad cristiana, que eres libre en Cristo. Y como eres libre en Cristo, bueno, tú puedes expresarte como tú quieras y puedes tú practicar lo que tú quieras. Todo me es lícito. Note usted cuán individualista es esta cosmovisión. La persona piensa en sí mismo nada más. Y Pablo dice, bueno, sí, tal vez te sea permitido, pero aguántame, dice el apóstol Pablo, pero dice, este sí es Pablo, no todas convienen. Otra vez, comillas, todas las cosas me son lícitas. Slogan cultural, póngale comillas ahí, ¿sí? Y Pablo responde, bueno, está bien, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Podemos nosotros pensar que podemos ejercer nuestra libertad como el mundo nos dice. Nadie te debe decir qué debes hacer, nadie debe restringirte, nadie debe ponerte trabas, nadie puede encasillarte, nadie puede... Así es como el mundo vive. Este es el imaginario social, es el espíritu de la época. En el mundo de la sexualidad, hace unos años, unos
4 o 5 años, o quizá un poco más allá atrás, empezó a popularizarse un movimiento que se conoce como sexo positivo. Sexo positivo. Y es un movimiento que pues engloba a psicólogos, terapeutas, celebridades, religiosos, gente, vamos a decir, pues como usted y como yo, en fin, chicos y grandes. La idea es que debemos ser positivos con respecto al sexo y deshacernos toda negatividad con respecto al sexo. En particular, la perspectiva cristiana del sexo, la cual es vista como muy negativa. La acusación es que los cristianos tenemos una perspectiva muy negativa del sexo, restrictiva, opresiva, ¿sí? Que no permite que la persona se exprese a sí misma y que disfrute su sexualidad. Los cristianos con sus ideas retrógradas, arcaicas de pecado y impiden, maniatan a la persona. Entonces hay que tener una perspectiva más positiva del sexo en la cual todo se vale, siempre y cuando no dañes a nadie y siempre y cuando sea algo consensuado. Toda práctica, toda expresión, toda identidad, todo se vale. Bueno, en tiempos de Pablo no le llamaban sexo positivo, pero era lo que se practicaba también. Y entonces estos corintios estaban pues comprando esa idea de todo se vale, todo me es lícito, puedo hacer cualquier cosa, soy libre. Y Pablo dice, sí, pero no todo es beneficioso. Tal vez tú digas, eres libre, pero esto no va a ser benéfico al final del día y sobre todo va a tener consecuencias. Quizá te beneficie a ti, podrás argumentar, pero no va a beneficiar a otros. Siempre va a dañar a otros. O sea, nosotros podemos pensar que no hay problema con que nosotros estemos enamorando a aquella persona joven, chico o chica, menor que nosotros, porque amor es amor. O no hay problema con que nosotros estemos teniendo cierta relación con el esposo o la esposa de otro, no hay problema, o no hay problema con que yo vea pornografía, etc. Pero al final del día, nuestras acciones no van a ser beneficiosas para otros, van a dañar a otros, van a dañar a las personas, van a dañar matrimonios, van a dañar a la sociedad, van a dañar a la iglesia. Y en particular pensemos en la llamada revolución sexual, con su clamor de libertad en aras del amor. Bueno, la llamada revolución sexual ha dejado un rastro de vidas destruidas. Niños sin padres, personas con enfermedades venéreas, abortos, divorcios, hogares destruidos, esclavitud sexual, tráfico humano, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces Pablo dice, solo estás pensando en ti, pero no debes pensar solo en ti. Por otro lado, les dice, ¿tú crees que el libertinaje es libertad? Vas a terminar esclavo. Vas a terminar en esclavitud. Vas a terminar tú totalmente destruido. Piensen, por ejemplo, en los países progresistas, en estas ideas de despenalizar la marihuana, despenalizar el aborto, despenalizar las drogas como la cocaína, heroína, etcétera, ¿no? En Canadá, por ejemplo, donde varias de esas drogas ya son legales. Bueno, piensen ustedes en Zombielandia, en Filadelfia. Piensen ustedes en Zombielandia, en San Francisco, en Nueva York, sigo, California. Vean ustedes calles, barrios enteros de gente destruida por completo, ¿sí? Gente completamente esclavizada y destruida. Bueno, Pablo dice, al final del día, tu libertad que clamas tener tendrá consecuencias y una de estas es que vas a estar esclavizado. Y luego Pablo entonces se refiere a otro eslogan aquí.
Vea usted, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ahora, algunos ahí cierran comillas, pero con algunos autores yo estoy convencido de que la frase no termina ahí. La frase no termina ahí. La frase continúa. Una vez más, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Ahí cierre comillas. ¿Ok? ¿Qué estaban diciendo los corintios? ¿Cuál era la frase? La comida para el estómago y el estómago para la comida. El cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Además, ambos, dice, Dios los va a destruir. O sea, esta era la versión antigua de lo que han de comer los gusanos, que lo gocen los humanos. Esa era en realidad. Entonces, vea usted cómo los corintios estaban mezclando aquí su escatología sobrerealizada con el dualismo platónico. Pablo, ¿cuál es el problema? Vaya, así como, ¿cómo? Y luego sale. Además es mi estómago nada más. Es mi cuerpo, Pablo, ¿cuál es el problema? No soy yo el que tiene sexo, es mi cuerpo. Mi amor, no te engañé. Yo estaba con ella, pero pensaba en ti. Yo le di mi cuerpo, pero no mi espíritu. No era yo. Yo estaba pensando en ti todo el tiempo. No significó nada. No, mi amor, no significó nada. Solo fue mi cuerpo. Entonces, esos corintios decían, Pablo, tú lo has enseñado, ¿no? Al final del día vamos a ir a vivir más allá del sol y el cuerpo se lo van a comer los gusanos, pues que lo gocen los humanos. Pablo, ¿cuál es el problema? El cuerpo no significa nada. Bueno, esto era lo que informaba esa ética sexual, ¿no? Y Pablo dice, a ver. Para empezar, dice el apóstol Pablo, para empezar, noten qué dice él en su respuesta. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En pocas palabras, Dios no te dio un cuerpo para autogratificación, te lo dio para teoglorificación. No te dio el cuerpo para que tú te expreses a ti mismo. Te dio tu cuerpo para que le glorifiques. Y como vamos a ver, hermanos, ellos tenían una muy mala antropología. Una antropología dualista. Leímos Génesis porque en el relato de la creación vemos ciertamente que el hombre es un ser que es como dicen algunos, un alma encuerpada. En el caso de algunos como yo, ya es un alma empuercada, pero era un alma, una unidad psicosomática, espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, indivisibles. La muerte es no natural porque es la separación de aquello que no debía separarse, el espíritu del cuerpo. Nosotros no somos una persona que tiene un cuerpo. En un sentido somos alma y cuerpo, ¿sí? Mi cuerpo soy yo. Y vamos a ver entonces que para una correcta ética sexual necesitamos nosotros una antropología teológica, una antropología bíblica, y en particular necesitamos una correcta, y esto es una teología bíblica del cuerpo humano. Hoy nosotros vivimos en un mundo cada vez más neognosticista, neognóstico. Es decir, un cuerpo que también, como en el tiempo de los griegos y en tiempos de Pablo, hace esta separación entre lo espiritual y lo material.
Mi cuerpo es para el ponchis ponchis el sábado y mi espíritu para el Señor el domingo. Esta es la manera en que muchas personas, no explícitamente, pero sí intuitivamente piensan. Mamá, es mi cuerpo. Yo hago con él lo que yo quiera. No, hija, no te puedes poner ese tatuaje. Es mi cuerpo. No estoy hablando de que si el tatuaje es bueno o es malo, estoy hablando de la manera en que piensa la gente. Hoy, las marchas con los pañuelitos esos de cierto color, ¿verdad? La mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Y entonces esta tajante división entre el plano superior, lo espiritual, y el plano inferior, lo material, justifica desde aborto, transgenerismo, hasta eutanasia. Por pensar que el cuerpo es irrelevante. Noten que dice Pablo. Miren, para empezar, el cuerpo no es para autogratificación, es para teoglorificación. ¿Por qué teoglorificación? Porque para que rime, use teo de teos, Dios, ¿verdad? Para glorificar a Dios. Y Pablo lo va a decir al final, porque han sido comprados por precio, glorifiquen a Dios en su espíritu y también en su cuerpo, los cuales son de Dios. No es tu cuerpo, señorita. No es tu cuerpo, hermana o hermano, para que lo modifique a su antojo. Hoy la cirugía estética sí ha llegado a niveles, gracias al avance de la tecnología en que nosotros podemos moldearnos y remoldearnos a nuestro antojo. Pero escuche, lo vamos a ver en detalle aquí. Su cuerpo no es un lienzo para su autoexpresión. El cuerpo es del Señor, no es nuestro. No es nuestro. Y Pablo dice aquí, noten ustedes para ir concluyendo, corrigiendo entonces esa idea de que el cuerpo era irrelevante, y dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El cuerpo vale tanto para Dios, que Dios no lo va a desechar, que Dios no lo va a dejar ahí convertido polvo, comido por gusanos. El Señor lo va a levantar en la resurrección. El cuerpo es tan sagrado, tan importante, que Dios lo va a levantar en la resurrección. Este cuerpo ha sido redimido y este cuerpo va a ser levantado en el día de la resurrección. Entonces Pablo dice, no vengan ustedes con esas ideas de, Pablo, además, ¿de qué te preocupas si Dios va a destruir el estómago y lo otro? O sea, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? ¿Cuál es el problema? No. Tu cuerpo va a ser levantado. Lo que hagas en el cuerpo y con el cuerpo es importante, es trascendental, ¿sí? Tiene consecuencias. Entonces Pablo comienza a corregir y veremos nosotros cómo él dice una frase que se repite. O no saben, o no saben, o no saben, 3 veces. O ignoran, o ignoran, o ignoran, ¿sí? Pablo va a empezar a corregir esas ideas aquí en el transcurso de su diatriba. Y también Pablo responde a lo que decían con una frase que él usa mucho, meigenoito, en ninguna manera, en ninguna manera. Bueno, creo yo, hermanos, que como en el caso de los corintios, es muy probable también que nosotros el día de hoy también necesitamos recalibrar nuestro pensamiento. Le quiero animar a pensar primero en lo siguiente. Reflexione usted, haga este ejercicio, ahora mismo y en casa, en algún momento de solitud. Trate de ver, pídale al Señor en oración, que le permita ver cómo su pensamiento se ha ido amoldando y conformando a los estándares del mundo. ¿Cómo es usted ya más permisible en lo que ve? Es que todas las series traen desnudos, pues ¿qué podemos hacer ahora? O sea, ya es inevitable, o sea, ¿cómo su pensamiento se va amoldando? Es que, pues, aunque uno no quiera, todas las series ya tienen escenas de desnudos y, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Y nos vamos permitiendo, nos damos licencia para ciertas cosas. ¿Cómo en tu noviazgo tú ya empezaste a pensar que el noviazgo es permiso para ciertas cosas que solo pertenecen al matrimonio? Y vamos a abundar en esto. No quiero ser tampoco así emprender una cruzada de pureza puritana exagerada, ¿sí? Pero piénsalo, esos besos apasionados con tu novia, ¿qué son esos besos sino preparación para una relación sexual? Pero pues nos vamos amoldando. Tu manera de vestir. Antes pues el estándar era la rodilla y ahorita con que no se vea mi ropa interior ya es suficiente, ¿no? Porque es lo que está de moda y es lo que ahora es lo que es trending. Ahorita pues es es lo que todo el mundo está usando, ¿sí? Es el estilo que se usa ahorita. No tengo problema con eso, yo no tengo problema. Soy libre, sí, pero es benéfico para tu hermano que está aquí. ¿Es benéfico para el pastor que está aquí elevado? ¿Tu escote aquí es benéfico para el pastor? ¿Está aquí arriba? ¿Es benéfico para ellos? No. No se trata nada más de tu libertad, sino también de las consecuencias para otras personas, pero nos vamos amoldando más y más y más. Instagram. Las fotos que subimos, las fotos que vemos. Y así podemos pasarnos todo el día. El punto no es aquí darles la lista de los pecados que están practicando. No. El punto aquí no es avergonzarles tampoco. El punto es animarnos a todos nosotros a conformar nuestro pensamiento a la Escritura. Entonces el primer ejercicio que le quiero dar es trate usted de ver cómo usted se ha ido amoldando poco a poco en cuanto a sus prácticas y creencias a los estándares del mundo. Cuánto ha bajado la barra en la moralidad para ajustarse al mundo. La música que escuchas. Las series que ves. Etcétera, etcétera. Tendríamos nosotros que pensar si el decir, como los corintios, no me afecta, o bien realmente eres maduro en Cristo, o te has llegado a amoldar tanto que ya no te afecta. Es como vivir en casa donde hay puros hijos varones, ya no te afecta el zoquete, o sea, ya estás acostumbrado. Ya estás acostumbrado. Pero de pronto entra alguien y ¿no? Así nos vamos nosotros amoldando y amoldando y amoldando y amoldando. ¿Dónde estamos haciendo concesiones? Entonces tenemos que analizar eso y rogar al Señor que vaya conformando nuestra mente, que vaya recalibrando nuestra cosmovisión y en particular nuestra ética y más específicamente nuestra ética sexual para que esté en conformidad con las Escrituras y no con la cultura. Ese es el llamado a todos nosotros, creyentes o que profesamos serlo. Si no eres cristiano, quizá para ti ha sido esto 45 minutos de estupidez. 45 minutos de gente retrógrada, pobre hombre, arcaico, vive en la Edad Media. No lo puedes entender, te voy a decir por qué. No lo puede usted entender porque no tiene la mente de Cristo, porque su mente está entenebrecida, porque su mente no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Encuentra esto ridículo y risible porque su mente no ha sido transformada por la gracia de Dios. Pero yo le animo a que usted y yo tengamos un diálogo honesto con respecto al Evangelio, a Jesucristo. Y mi invitación para usted es que pueda entregar su vida a Jesucristo. Es al revés, no primero entienda estas cosas y luego entréguese a Cristo. Entréguese a Cristo para que pueda entender estas cosas. Así, hermanos, entonces, ese es el llamado del apóstol Pablo.
a conformar nuestra vida a la Escritura y no a la cultura. Amén.